Hola, soy la doctora Pamela Galeta, soy médico posgrado de cuarto año del Servicio de Imagenología del Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela de Montevideo, Uruguay. En esta oportunidad les voy a presentar un caso clínico imagenológico del área musculoesquelético. Se trata de un paciente de sexo masculino de 42 años con antecedentes personales de hemofilia A severa que consulta por una tumoración de partes blandas dolorosa en muslo distal derecho de varias veces de evolución. El paciente niega traumatismos previos y no refiere fiebre. No presentaba elementos fluxivos al examen físico. Como antecedentes de la enfermedad actual, el paciente contaba con múltiples episodios previos de sangrado muscular en ambos muslos y artropatía hemofílica. De los hallazgos de laboratorio se destaca dosificación de factor 8 menor a un 0.42% y rastreo de inhibidores de factor 8 negativo. Como primer estudio se realizó una radiografía de fémur distal y rodilla derecha con enfoques de frente y perfil. Se observa aumento de la densidad y espesor de las partes blandas del muslo distal a predominio de la región posterior, determinada por una voluminosa masa con calcificaciones amorfas centrales y lineales periféricas, señaladas con flechas azules. Dicha lesión produce extensa y severa alteración de la morfoestructura ósea del fémur, con disminución de su diámetro antero-posterior, irregularidad de la cortical y aumento de su densidad. Se evidencian signos de artropatía tricompartimental de la rodilla, dados por disminución de la amplitud de las interlíneas articulares femorotibiales y femoropatelar, esclerosis subcondral y osteofitos. Estos hallazgos, sumados a un ensanchamiento de la escotadura intercondilia, traducen artropatía hemofílica ya conocida. Para continuar la valoración, se solicitó tomografía del muslo derecho, de la que se muestran cortes seleccionados en plano axial, ordenados desde cefálico a caudal, en ventana ósea y de partes blandas. La tomografía confirma la presencia de una tumoración de partes blandas, con epicentro en la región posterior del muslo distal y en hueco popliteo, que se extiende hacia la región femoral anterior. La misma se encuentra bien delimitada y presenta densidad heterogénea, predominantemente hipodensa, con algunos sectores isodensos y discretamente hiperdensos. Asocia calcificaciones centrales amorfas y lineales periféricas, como vimos en la radiografía. Determina efecto de masa, dado por compresión de los músculos adyacentes y rodea al fémur distal, produciendo marcada alteración de su morfoestructura que vamos a detallar a continuación. La diáfisis humeral se visualiza disminuida, fundamentalmente su diámetro anteroposterior, con engrosamiento e irregularidad de la cortical y aumento de la densidad de la medular. De sus márgenes laterales, como señala la flecha blanca, se observan tabiques óseos que se continúan con la cortical y se extienden hacia la tumoración. A nivel de los cóndilos femorales se evidencia adelgazamiento de la cortical y disrupción de la misma en algunos sectores, como indican las flechas azules. Esto se acompaña de ocupación de la cavidad medular por componente de partes blandas marcado en asteriscos negros. La patela, señalada con asterisco amarillo, presenta deformación y subluxación lateral. Se completó el estudio con medio de contraste intravenoso. En la parte izquierda, la diapositiva, vemos dos cortes axiales en ventana de partes blandas, sin y luego de la administración de contraste intravenoso, evidenciándose únicamente el realce periférico fino y irregular, señalado por los triángulos amarillos. En el centro y a la derecha mostramos reconstrucciones en el plano sagital y coronal, en ventana de partes blandas y ósea, donde se representan con mayor claridad las dimensiones de la tumoración, que ocupa tanto el tercio medio como el tercio distal del muslo y mide aproximadamente 250 milímetros de diámetro mayor. En el corte coronal óseo valoramos mejor la presencia de la artropatía tricompartimental de rodilla conocida, que predominaba a nivel femorotibial externo. Por último, añadimos imágenes de las reconstrucciones MIP y volume rendering representativas de las alteraciones óseas ya analizadas. Dados los hallazgos encontrados en la tomografía, se complementó con resonancia magnética. Se visualizan cortes seleccionados en plano axial y coronal de las secuencias potenciadas en T1 y STIR. La tumoración ocupa principalmente el compartimento femoral posterior y en menor medida los compartimientos anterior y medial. Presenta señal heterogénea tanto en T1 como en STIR, que representa contenido hemorrágico en diferentes estados evolutivos, como analizaremos en detalle. Los asteriscos azules indican sectores de alta señal en T1 y de baja señal en STIR, que reflejan la presencia de metahemoglobina intracelular y por tanto un sangrado subagudo temprano. Los asteriscos fucsias
señalan en cambio áreas heterogéneas con distintos grados de hiperintensidad en ambas secuencias, concordantes con metahemoglobina extracelular y sangrado subagudo tardío. Entremezclándose con el contenido hemorrágico, se identifican imágenes hipointensas en ambas secuencias, señaladas con flechas blancas que representan las calcificaciones ya objetivadas por tomografía y radiografía. Como indican los triángulos amarillos, la tumoración se encuentra delimitada por una fina pared regular, sin imágenes nodulares asociadas, y puntos en T1 y STIR, secundaria a tejido fibrótico y depósitos de hemosiderina. En esta diapositiva vemos a izquierda cortes axiales T1 con saturación de la grasa, luego de la administración de gadolinio, donde evidenciamos nuevamente el realce de la cápsula. Las flechas fucsias señalan los paquetes vasculares femoral, superficial y popliteo, los cuales se encontraban desplazados en sentido medial y posterior respectivamente. También podemos visualizar el efecto de masa que ejerce la tumoración sobre el plano muscular del compartimiento anterior y posterior, especialmente a nivel del vasto intermedio del cuádriceps y bíceps femoral. En el centro vemos cortes axial y coronal de la secuencia T1, en los que observamos la severa atrofia e infiltración grasa de los vientres musculares del cuádriceps, señaladas con asteriscos blancos. Por último, a derecha mostramos cortes sagitales T1, FATSAT, posgadolinio y STIR, donde podemos apreciar la marcada remodelación ósea del fémur distal y la patela, ya estudiada en la tomografía, y además la presencia de edema medular en el tercio medio de la diáfisis humeral, marcado con asterisco negro en la secuencia STIR. Ante un paciente de sexo masculino de 42 años, portador de hemofilia severa, con antecedentes de sangrados musculares previos en ambos muslos y artropatía hemofílica, que actualmente presenta una tumoración de partes blandas del muslo derecho con contenido hemorrágico en diferentes estadios evolutivos, que genera severa remodelación ósea del fémur y patela, debemos plantear en primer lugar que los hallazgos corresponden a un pseudotumor hemofílico, lo cual tiene implicancias en el manejo diagnóstico y terapéutico. Sin embargo, no podemos descartar completamente la posibilidad de tumores malignos o benignos de naturaleza hemorrágica que simulen esta entidad. Con el diagnóstico presuntivo de pseudotumor hemofílico, el equipo médico tratante opta por un manejo conservador y se inicia tratamiento sustitutivo con factor 8. El paciente instala como complicación en la evolución fractura patológica en fémur derecho, que se estudia con radiografía y con tomografía. Se visualizan de izquierda a derecha radiografía de muslo derecho, cortes tomográficos sagital y coronal oblicuo en ventana ósea y reconstrucciones volumen rendering. Se identifica trazo de fractura lineal, completo y transversal a nivel diafisario distal, sin desplazamiento, por lo que se procede a la colocación de yeso. El paciente reconsulta al mes por fiebre, dolor y sensación de hinchazón en miembro inferior derecho, con elevación de los rectantes de fase aguda en los estudios de laboratorio, por lo que se vuelve a valorar nuevamente con tomografía y luego con resonancia magnética. Se muestran cortes tomográficos en plano axial y sagital en ventana ósea, en los que vemos desplazamiento anterior y acabalgamiento de la fractura diafisaria conocida. De la resonancia magnética se muestran cortes coronales en T1 y STIR y un corte axial en T1 FATSAT posgadolinio, en los que no se aprecian cambios significativos en el tamaño del pseudotumor, pero sí en su señal, que se mantenía heterogénea con sangre en estadios más avanzados. Se evidencia además engrosamiento del tejido celular subcutáneo del muslo, sobre todo en su cara externa, con edema sin reconocerse colecciones. El paciente ingresa con platillo de fiebre sin foco evidente, agrega la semana de ingreso, área de celulitis con tumoración fluctuante en cara externa del muslo derecho. Se platea infección de piel y partes blandas y probable infección sobreagregada del pseudotumor, por lo que se inicia tratamiento antibiótico y se decide intervención quirúrgica. En el acto operatorio se retira abundante contenido hemorrágico, se toman muestras para microbiología y anatomía patológica. Se rellena la cavidad con indoxaapatita más vancomicina y se coloca osteosíntesis. La anatomía patológica confirma el diagnóstico de pseudotumor hemofílico y no evidencia infiltrados inflamatorios en las secciones examinadas. Los cultivos fueron positivos para Serratia Rovidae, por lo que se ajusta el plan antibiótico. En las radiografías de control se evidencia material y osteosíntesis en los 2/3 distales del fémur y adecuada alineación de fragmentos. El paciente presenta una muy buena evolución posoperatoria y es dado de alta en seguimiento con hemoterapia. Para hacer una breve reseña del tema, empezamos definiendo qué es un pseudotumor hemofílico. Se trata de un hematoma encapsulado, crónico, que aumenta de volumen de forma lenta y progresiva debido a episodios de hemorragia recurrente. Constituye una complicación infrecuente y grave que aparece en 1 o 2% de los pacientes con formas severas de hemofilia tipo A y B.
Prevalece exclusivamente en hombres de entre 20 y 70 años. Suele producirse en orden descendente de frecuencia en los tejidos blandos, tanto intra como extramusculares, a nivel intraóseo y menos frecuentes de localización superióstica. Las localizaciones más frecuentes son las extremidades inferiores y la pelvis. El crecimiento progresivo de los pseudotumores ejerce efecto de masa sobre los tejidos circundantes. El hueso puede mostrar compromiso erosivo, los músculos y la piel pueden sufrir necrosis por presión. Los pseudotumores pueden rodear y envolver vasos sanguíneos y nervios, pero no los invaden. En cuanto a su presentación clínica, los pacientes inicialmente son asintomáticos, pero pueden instalar en la evolución dolor o déficits neurológicos debido a compresión nerviosa. Las complicaciones más frecuentes asociadas son fracturas patológicas, infección sobreagregada y formación de fístulas hacia piel o tubo digestivo. Los distintos métodos imagenológicos desempeñan un papel clave en el diagnóstico, en la valoración de respuesta al tratamiento y en el seguimiento. Las imágenes a derecha muestran casos complementarios de la literatura con sus referencias abajo. La radiografía es útil para la valoración de los pseudotumores intraóseos. Como vemos en la imagen A, generalmente se tratan de lesiones líticas, bien definidas, uni- o multiloculares, expansivas, que pueden tener focos de calcificación. La ecografía es de mayor utilidad para el diagnóstico, extensión y seguimiento de los pseudotumores de tejidos blandos. Se han descrito varios patrones de cogericidad debido a diferentes estadios de hemorragia dentro de la lesión. La tomografía es superior para la evaluación del tejido óseo, especialmente los cambios corticales y reacción perióstica. La apariencia de pseudotumores de partes blandas es también variable. Se han registrado casos de pseudotumores de baja, intermedia y alta densidad. La resonancia magnética constituye el estudio de elección, superior para la valoración de los tejidos blandos y el espacio intramedular, así como el compromiso de las estructuras vasculonerviosas. Es el método con mayor sensibilidad para detectar zonas de hematoma en distintos estadios evolutivos, presentando estas lesiones señal heterogénea, con zonas hipo e hiperintensas tanto en T1 como en T2, rodeadas por una cápsula hipointensa en todas las secuencias características, como se observa en las figuras E y F. Las características imagenológicas de los pseudotumores no son específicas, por lo que pueden imitar tumores benignos o malignos, y de ahí su nombre, así como procesos infecciosos. El diagnóstico puede hacerse con cierta confianza cuando hay hallazgos imagenológicos característicos en un paciente con hemofilia severa. No se recomienda el drenaje percutáneo o biopsia de los pseudotumores debido a la alta prevalencia de complicaciones. No existe en la actualidad un tratamiento consensuado y estandarizado. Las alternativas terapéuticas existentes son tratamiento conservador, exéresis quirúrgica, tratamiento percutáneo, radioterapia y embolización. Idealmente, el manejo debería ser llevado a cabo por equipos multidisciplinarios en centros de referencia de hemofilia. Es importante el diagnóstico temprano, que permite un tratamiento adecuado y oportuno para lograr así disminuir la mortalidad de esta entidad. A continuación, les comparto la bibliografía consultada. Muchas gracias por su atención.